No es lo mismo decir yo sé mucho que yo sé mucho. Hoy te explicaré la diferencia y por qué todo este tiempo usaste mal estos signos. El día de hoy hablaremos de los dos puntos y de los puntos suspensivos. La principal función de los dos puntos es crear una relación entre dos o más unidades lingüísticas o ideas de forma anunciativa, que presenta una explicación más detallada en la segunda. A continuación veremos usos más particulares con sus respectivos ejemplos. Usos lingüísticos. Se usan para cosas enumeradas las cuales van después de un elemento anticipador. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, uno de historia y otro de terror. Del elemento anticipador son los libros y los enumerados son el libro de historia y el libro de terror. Uso 2. Se usa para describir un concepto englobando una idea. Por ejemplo, natural, sana y equilibrada. Así debe de ser una buena alimentación. Donde la descripción son los 3 adjetivos y el concepto que engloba es así debe de ser una buena alimentación. Uso número 3. Se usa para ejemplificar la idea principal. Por ejemplo, de vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina en zapatillas. Lo que está en color azul es la idea principal, mientras lo que está en negro es uno de los ejemplos que podemos ver de esta idea principal, en el que puede haber muchos otros de estos. Uso número 4. Se usa para agregar citas textuales comúnmente dentro de textos informativos. Por ejemplo, ya lo dijo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. En este ejemplo o texto extraído podemos ver que antes de los dos puntos hay una frase como para introducir el propietario de la cita textual. En el segundo ejemplo también dice, como dijo Pitágoras, comillas, el orden de los factores no altera el producto. Esta regla se sigue respetando. Uso número 5. Se usa para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. Por ejemplo, perro, mamífero doméstico de 4 patas que puede medir de 10 a 80 centímetros. Esto se puede encontrar en libros, diccionarios y también como epígrafes internos dentro de Internet a la hora de consultar alguna palabra desconocida. Uso número 6. Se usa para introducir el saludo en una carta o documento. Por ejemplo, querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte que... bla bla bla. También se utiliza a la hora de una despedida. Uso número 7. Se usa después del verbo que presenta el objetivo fundamental en un documento oficial, pero comúnmente suelen ir después del verbo. Como podemos ver en este ejemplo, certifica que José Álvarez García ha seguido con aprovechamiento el curso de... Uso número 8. No se usa entre una preposición y el sustantivo que ésta introduce. Por ejemplo, la obra estuvo coordinada por Antonio Sánchez. En este caso no se usan los dos puntos porque la preposición fácilmente conecta las dos partes de la oración. Último uso y el más conocido e importante diría yo. Se utiliza después de una palabra al crear una lista de elementos antes de esta. Quiere decir que después de la palabra van los dos puntos y luego la lista, como podemos ver en este ejemplo. Ingredientes: 3 huevos, un medio kilo de harina, 2 tazas de azúcar, 3 cucharadas de crema, 4 tazas de leche, 15 gramos de mantequilla. Usos no lingüísticos. Se usan para separar las horas de los minutos en un reloj digital. Por ejemplo, 15 horas con 30 minutos. Otro ejemplo sería 8 de la noche con 24 minutos. Si se dan cuenta, los dos puntos no se separan de los números colindantes. Uso número 2. También se puede utilizar para expresar división en términos matemáticos. En los ejemplos se lee así: 8 entre 4 es igual a 2. 64 entre 8 es igual a 8. 3822 entre 6 es igual a 637. Estos usos ya mencionados son los más fundamentales para una estructura gramatical más correcta. Continuemos con los puntos suspensivos. Su función principal de estos 3 puntos es dejar en suspenso un discurso. Se usan pegados a la palabra o el signo que los precede y separados por un espacio de la palabra o signo que los sigue.
a excepción de otros signos de puntuación, como pueden ser los 2 puntos, los signos de exclamación, los signos de interrogación, entre otros. Esto quiere decir que cuando pongamos los puntos suspensivos, si vamos a poner un signo de interrogación, por ejemplo, deben de estar pegados a los puntos suspensivos. No debe de haber espacio. También, si los puntos suspensivos cierran el enunciado, la palabra siguiente debe escribirse con mayúscula inicial. Número 1. Se usa para señalar una pausa transitoria que expresa duda, temor o vacilación. El niño dice que él no ha roto el jarrón, pero ¿quién ha sido si no? En este caso, los puntos suspensivos se utilizan para crear duda. Te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. Aquí tal vez puede ser una especie de temor o tensión que puede expresar estos puntos suspensivos. Uso número 2. Se usa para crear expectación dejando en suspenso un enunciado. Ejemplo número 1. Si yo te contara. Ejemplo número 2. Fue todo muy violento. Estuvo muy desagradable. Cuando se ven puntos suspensivos en un texto, hay que expresarlo de forma emocional para que estos puedan cumplir su función. Uso número 3. Se usan también entre paréntesis o corchetes cuando indican la omisión de una palabra o fragmento en una cita textual. Por ejemplo, fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, puntos suspensivos, Alonso Quijano el Bueno, Cervantes Quijote, España 1615. Estos puntos suspensivos que omiten la palabra o fragmento tienen uso para evitar palabras malsonantes o inconvenientes para la obra del autor. Último uso. Se utilizan si finalizan un enunciado en el cual no debe añadirse a ellos el punto de cierre. Por ejemplo, me encanta esta casa. Es hermoso despertarse y ver el sol, los árboles, la luz en las ventanas. Creo que volveré el año que viene. Para concluir, te explicaré la diferencia entre estas dos frases. Yo sé mucho con 2 puntos quiere decir que explicarás después de los 2 puntos que sabes, mientras que yo sé mucho con puntos suspensivos no es necesario expresar una explicación. Los 2 puntos se utilizan más para organizar y los puntos suspensivos se utilizan para dar más imaginación o emoción al lector. Esto ha sido todo por este vídeo. Dale like, suscríbete, visita también mi canal secundario y nos vemos.